Momento, ha llegado una comparsa que a mí, la verdad, me ha volado la peluca, tengo que decirlo. Esta comparsa se llama Los Colgados. Vamos a ver con qué nos encontramos. Yo estuve pispeando algo, ya estuve viendo algo. El inicio, obviamente, la presentación, los pasodobles, ya lo estuve viendo. Estoy aprendiendo muchísimo también por sus comentarios, por Spanish también, que me está ayudando mucho con esto de poder entender la estructura de las comparsas. Ya lo estoy entendiendo muy bien. Tengo más o menos como un esquema de las cantidad de voces que tiene que haber y cosas así para comprenderlo mucho más. Me llamó poderosamente la atención esta comparsa, la homogeneidad vocal y aparte cómo expresa, y siento que tienen una manera muy particular de poder graficar, poder expresar y poder decir lo que tienen para decir, ¿sí? Yo siento que es una comparsa que tiene un diferencial. Para mí tienen unas letras maravillosas, muy bonitas, tienen una forma de decir muy linda y tienen cosas vocales muy zarpadas. O sea, los veo como súper lejos en la competición. Pero ustedes, que saben mucho más, me dirán acá abajo a ver qué piensan de esta comparsa. Pero sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos, vamos a ver una parte. Si les gusta este tipo de videos, se pueden suscribir a este canal, a mí me ayuda muchísimo. Le ponen me gusta a este video y acá abajo me dejan más recomendaciones. Obviamente vamos a estar viendo también algunos videos más viejitos, ¿sí? De algunas otras comparsas que han marcado mucho, que han quedado en la historia. Lo vamos a ir descubriendo. Primero vamos a estar viendo qué pasa con estos preliminares y con estas comparsas que están ahora, en la actualidad. Suscríbete, ponle me gusta al video y activa la campanita, y acá abajo déjame alguna recomendación que voy a estar viendo para el próximo video. Gracias también por todos los comentarios, tengo que decirles, súper lindos, así que nada, les mando un beso enorme, gracias por eso. A ver, comparsa Los Colgados, serán los cuplés, ¿sí? Supongo que son los cuplés, porque ya pasaron los dos pasodobles también, así que tiene que ver los cuplés. Yo siento que tienen un sonido muy amable, entonces eso a mí me... Obviamente, ustedes piensen que yo tengo muy poca cultura del carnaval, o sea, recién ahora me estoy metiendo en esta y estoy aprendiendo, y esto es mi punto de vista con muy poca experiencia en esto. Pero sí es algo que me llamó poderosamente la atención desde el primer día que vi la primer comparsa hace mucho tiempo, que hay algo internamente que me mueve y que me genera y que quiero saber más. Estás escuchando desde allá abajo a nuestra comparsa. Ahora cierra los ojos y atrévete. Imagina el momento aquel, con la noche ya flor de piel, cuando hirviendo de amor y de locura enganchamos a Cádiz de la luna. Porque claro, supuestamente ellos quieren como llevarse a Cádiz en el barco. O quieren graficar en realidad Cádiz en el barco. Durante su presentación y todo ya lo explicaron. Obviamente seguramente ya lo vieron ustedes a esto. Tienen una amabilidad para hacer las voces, que eso yo creo que tienen muy a favor para la competición. Vocalmente es muy bonito. Y la euforia cuando sentimos que se elevaba en el aire cortada Cádiz sobre el vacío, cuando iba cogiendo altura y nos embargaba un escalofrío. Y nos íbamos alejando por fin del mundo, de su jaleo, de su conflicto, de su cadena, de su ruido. Que Cádiz ya asusta al cielo, que Cádiz ya está en su sitio. Navega, Cádiz, navega, balcón de los siete vientos, muralla blanca de los planetas. Vuela libre vieja ciudad sobre la veleta, que si en la tierra tuya era bella. La octavilla, lo que me pasa es que un sonido muy lindo, no es un sonido grotesco, ¿entendés? A eso voy. Que muchas veces lo rompe, ¿sí? Obviamente, en muchas comparsas eso, y se caracteriza también como la octavilla por hacer eso. No puedo identificar si es la octavilla o es el contralto, ¿no? Pero sí es la voz más fuerte, así que es como el rol del contralto. Rompe, ¿no? La punta. Pero en este caso siento que lo hace, pero de una manera mucho más amable y más sutil. Y siento que es un sonido mucho más digerible, más armonioso, todo lo que están haciendo. Bueno, pará, ahora voy a seguir, pará. Ya ni te digo entre las estrellas, la mantiene los cometas. Navega ciudad sin dueño, crucero del infinito, la hermana chica del firmamento. La cabeza por ti en las nubes, yo me he dejado como un loquito, como un chalao que de tu hueso se ha enamorado. Patria de Los Colgados. Y ahora que llegó el carnaval, he soñado que en esta nube puedo el ancla lanzar de nuevo para cantarle a mi pueblo. ¿Escucha? O sea, no, es que a calidad vocal, esta comparsa es muy fuerte. Es muy fuerte esta comparsa a nivel vocal. Entonces es como que se genera un lindo combo. Un combo que me convence muchísimo. Pero lo que sí hubiese hecho yo,
o lo que tal vez me hubiese generado más impacto, es que solamente se están encargando, no sé si esto tendrá que ver con algún reglamento o algo así, pero hay 3 voces nada más atrás que están encargando de hacer el colchón, ¿sí? Del voces así, ¿no? Como los acordes plaqué en voces atrás. Son simplemente 3. Puede ser que sea la búsqueda estética y que sea así. A mí me hubiese gustado por ahí que haya también una voz, un pelito más grave ahí también, haciendo ese colchón. Me dicen ustedes abajo qué piensan de eso. Ahora sí, voy a prestarle más atención a la letra. Ok. Turbulencia, cuidado timonel. Los malos vientos quieren arrastrarte. Hay que ganar altura y ascender. Deprisa, Cádiz, corre, corre y suelta el lastre. Son muy claros. Son muy claros. Cádiz, suelta el lastre. No, es que no, son muy buenos. Suelta el lastre. No. Los que te usaron pa' sus trapicheos. Alcaldes de promesas milagreras. Tantos traidores a su gente y a su pueblo. ¡Con la borda! ¡Con la borda! ¡Afuera! Se ve que pasa en todos lados. Se ve que también pasa en Cádiz. Más pisos turísticos en Candelaria. La gente mía viviendo en ratonera. El gran cortijo de las inmobiliarias. ¡Con la borda! ¡Con la borda! ¡Afuera! Qué lindo. Chauvinistas de patio de recreo, gavitas de boquilla y posturitas majilleras, que cuando hay que usar la pagoteo, por la borda, afuera, diarios de carcoma y de mentira, hosteleros esclavistas de sucia billetera, Chicos, los tontos que revientan de la envidia, al mismísimo carajo, por la borda, afuera. si esto sucede en la competición aquí, no me quiero imaginar en las callejeras. Por favor, necesito. Yo ya dije, es muy probable que yo vaya el año que viene. Y necesito estar en las callejeras. Necesito conocer el por fuera, porque acá hay festivales también. Y siempre lo más lindo está afuera. Lo más lindo, bueno, nada, se entiende. Son 2 experiencias completamente diferentes. Y afuera, al no tener a veces que guardarte alguna cosita, porque hay cosas que no se pueden tal vez decir en este contexto, en las de la calle sí se puede, y yo siento que sería muy hermoso, la verdad, pasar por las 2 experiencias. La vecina pa' dentro, los dentistas pa' afuera, la alegría pa' dentro, la llantina pa' afuera, Castillero pa' dentro, el ruinazo pa' afuera, la juventud pa' dentro, los concejales fuera, la guitarra pa' dentro, la bandera pa' afuera, Salvachea pa' dentro, y Fray Diego pa' afuera, y Catedral pa' dentro, pero lo mismo pa' afuera, Paco Alba, ¿Pero qué pa' afuera, y Catedral pa' dentro, pero lo mismo pa' afuera, Paco Alba pa' dentro, y pegá a la mierda, y tu cara pa' dentro, y tu máscara afuera, y tu beso pa' dentro, y la uña Fíjate cómo está agarrando más protagonismo el contralto. pa' afuera, Bueno, está y bien. acá la morenura, y en el hueco que queda, la pasión y el calor de dientes, que se suban cuando quieran. ¿Qué voz? Que se suba. Que se suban cuando quieran. Ah, ¿tienen algo a favor, chicos? Que es que hacen unas armonías hermosas. Complejitas. El camino, en mitad Y la dinámica, de esta noche tan gracias. oscura, guiad con vuestra luz a este barquito y el destino de todita su criatura. El barquito de Cádiz, el barquito que la historia ha dejado a la deriva. No dejes que tu madre ni tus hijos se marchen ni malviva. Alumbrale Qué arte, qué arte, qué arte. por estrellita, sus balcones, su calle y su mente, que Cádiz se hace vieja y se marchita. Déjale un sitio pa' que vuele mi paloma planetaria por azul de leguinos y polvo de estrella polar, donde cada cobra es cobra libertaria y donde todas las noches son de carnaval. Y la estrella florecen esta noche por los prados del cielo, los vientos siderales me despiertan. Bueno, es súper emocionante. O sea, cuando llegan estos momentos así, que siempre hay un momento, por lo que tengo entendido en la presentación, un momento que
es como una patada, una cachetada. Yo siento que es ahí donde se ve la verdadera calidad también de la comparsa. Porque, a ver, lo siento conmigo, ¿no? Como que pienso y digo, ¿cómo explicarle a alguien de afuera qué es el carnaval? ¿Cómo se siente? ¿Cómo poder transmitir lo que me pasó con la oveja negra, ¿me entendés? Que te hagan sentir alguien de afuera que sienta, ¿me entendés? Que puedan lograr eso, a mí me parece que es lo que más habla también de la comparsa y de todo lo que le ponen, porque se le siente la visceralidad, se le siente las ganas y como la responsabilidad también de transmitir y de mostrar la importancia y el orgullo por la cultura. Entonces ahí yo es donde puedo darme cuenta de la calidad que tiene la comparsa, ¿entendés? Cuando me hacen sentir eso. A mí, que yo no soy gaditano ni tuve mucho contacto nunca con esto. Entonces me parece como re lindo poder sentir eso. Y el pelo, constelaciones blancas, nebulosas, mil eclipses, palpitan esta noche dentro de mis cicatrices. Estrellitas de plata, campanitas de luz, alumbrar el camino para la juventud. Los jóvenes de Cádiz que yo siempre he convocado, para que vean la estrella con sus oídos cerrados. ¡Ay, qué lindo! Vosotras, estrellita, hoy os rezo, porque a Dios yo no le pienso rezar. El recorrido ya los 7 cielos, pero a Dios yo no le digo jamás. Estrellita, esta noche yo rezo. Es hermoso. Por mi tierra. No, son espectaculares. Es que me encanta. Bueno, esto ya debe ser el popurrí. Salvo que sea otro cuplé. Y mirando al mar y su reflejo, con este cataleo. ¡No entiendo! Lo vamos a dejar ahí porque yo comprendo que ahí terminaron los cuplés. Es muy difícil también como saber qué elegir. O sea, si ustedes me dicen, me pueden dejar acá en los comentarios qué sería lo más conveniente que yo traiga del esqueleto de la comparsa, ¿sí? Si el inicio, que es como se presenta, que por ahí estaría bueno que yo simplemente verlo yo y después traer como alguna de las partes más importantes de la comparsa, que puede ser el popurrí, tal vez, o los cuplés, o los pasos dobles, no sé, ustedes me dicen qué es lo más importante para reaccionarlo y para traerlo. A mí, por lo menos, esto que estuve viendo, que son los cuplés, por lo que yo entiendo, me parece muy bonito. Siento que se puede hablar mucho también de lo vocal. Nada, ustedes me dicen, mi área es lo vocal, pero también es como esto de la sorpresa de la propuesta de las comparsas me fascina y re quiero traerlo, ¿me entendés? Acá. Así que bueno, veremos si viene alguna otra comparsa. Algo vamos a estar viendo seguramente en Twitch, así que si quieren pasar por ahí se pueden pasar. Vamos, tal vez podemos ver el final de esta comparsa, el popurrí. Estuve viendo unas chirigotas también que la verdad que me han hecho descostillar de la risa. Con la del Titanic no soporté. Tengo que decirlo. Así que bueno, nada, me encanta. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Suscríbanse, pónganle me gusta, activen la campanita. Vamos a tener mucho más carnaval seguramente. Si les gusta este video y si lo ve mucha gente, lo pueden compartir también si quieren. Así también me hacen aprender para cuando vaya para allá sobre carnavales. Gracias, les mando un beso enorme. Gracias por todos los comentarios, en serio los leí todos. Les agradezco un montón toda la buena onda que me tiran. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.